Buenas noches. Hola a todos. Hola. Quisiera saber si es que hay buen audio. Gracias, Becky. Gracias. Bien. Buenas noches. El tema de hoy son las funciones que trae Excel para poder calcular el BAN, la TIR y la relación beneficio-costo. Sabemos que estas tres son herramientas que nos permiten evaluar proyectos. Así que vamos a ver qué características tienen estas funciones, cómo aplicarlas y cómo interpretar el resultado, ¿no? Son tres cosas las que hay que saber. ¿Qué hace la función? ¿Cómo ingresar los datos? Y después, ¿cómo leer el resultado? No todas las funciones tienen la misma forma para el ingreso de datos, ¿no? Hay algunas características que las diferencian. Bien, voy a pasar el link para que puedan descargar la plantilla que vamos a usar. Listo. Buenas noches, Wilmer. Acabo de pasar el link para que ustedes puedan descargar la plantilla que he preparado con los ejercicios para poder trabajarlos y que me puedan seguir. Yo pongo en pantalla mi plantilla. Cálculo del BAN, TIR y B entre C. B entre C significa beneficio-costo. Es un archivo que tiene varias hojas. Y me gustaría que me confirmen cuando lo tengan descargado. Mientras voy comentando sobre estas herramientas, ¿no? La evaluación de proyectos es un tema amplio, es un tema especializado, hay que leer, leer bastante para, sobre todo, dominar los términos, las variables que intervienen, las situaciones que se pueden presentar cuando hay varios proyectos, el tema de la tasa de descuento, el plazo de evaluación, hay el valor residual, hay varias cosas que se tienen que conocer a fondo para poder hacer una buena evaluación de proyectos. Nosotros lo que vamos a ver es solamente cómo trabajan las funciones y le vamos a dar el contexto y vamos a trabajar con los flujos de caja ya elaborados. Hay todo un trabajo que es muchas veces largo, que consiste en proyectar los flujos de caja que va a tener el proyecto. Y esos flujos de caja tienen a su vez supuestos, y esos supuestos han sido elaborados en función al estudio del mercado. Entonces hay todos unos pasos que hay que seguir para poder llegar a los flujos de caja proyectados. Nosotros vamos a suponer que eso se ha hecho y que tenemos ya la información de flujos de caja proyectados y vamos a aplicar las funciones que trae Excel, que son las mejores, considero yo, las mejores financieras, en el campo de las financieras, para poder obtener rápidamente los indicadores BAN, TIR y beneficio-costo. Ya está aquí, bien. Entonces, tengamos presente esto, ¿no? Que hay un trabajo importante, largo, de proyectar. Y la característica principal ahí debe ser que la calidad de la proyección está en función a la calidad de los supuestos. A mejores supuestos,
pues la proyección será mejor y los supuestos tienen que ver con lo que nosotros esperamos que sea el comportamiento de las principales variables, las críticas del negocio. Y eso ha derivado pues de los estudios previos que se hacen básicamente de mercado. Bien, ¿tenemos el archivo descargado? Tú ya lo tienes, Becky, ¿el resto lo tienen? Bueno, asumo que lo tienen, ¿verdad? Como dije, el tema es el cálculo del BAN, TIR y beneficio-costo. Vamos a ir a la página de conceptos, a la hoja de conceptos. Ahí está, de color rojo. Tengo acá un párrafo que voy a dar lectura. Es básico tener información previa. Estas herramientas son las más conocidas para la evaluación privada de proyectos e inversiones. Recordemos que la evaluación de proyectos puede ser de dos tipos, la social y la privada. Estas herramientas, BANT y beneficio-costo, son parte de la evaluación privada. En una evaluación privada, ¿qué es lo que se busca? Pues obtener la máxima rentabilidad desde el punto de vista del inversionista. Mientras en una evaluación social, lo que se busca es ver cuál es el impacto que tendrá el proyecto, la economía en general. Es algo diferente, no se busca ganar plata, hay indicadores sociales, es totalmente distinta. Nosotros, y no hay funciones en Excel. Nosotros acá vamos a ver lo que es evaluación privada. Y tiene como característica principal la actualización de los flujos de caja futuros del proyecto, de modo que sean comparables entre sí y sumados puedan compararse con la inversión inicial. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hacemos proyecciones de lo que esperamos que serán los ingresos de efectivo y los egresos de efectivo, y por lo tanto el flujo de caja neto, ese flujo de caja neto es de cada periodo, estamos proyectando meses, trimestres, años, etc. No se pueden comparar con la inversión inicial, porque la inversión inicial pues se produce en el momento del inicio del proyecto, que se le llama el momento cero. Entonces, para poder comparar esos flujos de caja que estarán en periodos de tiempo en el futuro, hay que hacer un proceso de actualización, es decir, descontar al presente esos flujos de caja, para lo cual se usa una tasa de interés. Sigamos leyendo. Para la actualización se utiliza una tasa de interés que se conoce como tasa de descuento y que corresponde habitualmente al requerimiento de la rentabilidad mínima que el inversionista espera por su dinero. También se le conoce como costo del capital o costo de oportunidad del capital y debe representar el costo por obtener dicho capital. Entonces, esta tasa de descuento es lo que el inversionista quiere ganar por su dinero como mínimo. ¿Y cómo la calcula? Porque también hay algunos métodos para calcularla. No es materia en esta oportunidad de ver cómo se calcula, pero sí debo decir que la tasa de descuento tiene implícitamente tres conceptos. Uno, el margen de ganancia que espera el inversionista. Dos, un ajuste de ese margen de ganancia que espera el inversionista por la inflación, lo que se espera que será la inflación. Entonces uno pues levanta un poco ese margen. Y tres, lo que se denomina una prima de riesgo de negocio. Es decir, si es un negocio altamente riesgoso, pues entonces
tendremos que levantar un poco más esa rentabilidad esperada por el riesgo implícito que el negocio tiene. Entonces, ¿cómo establecer esa combinación? Bueno, hay fórmulas que nos permiten hacerlo, pero debe tener implícito esos tres elementos. Ahora, un inversionista sabe, la persona que maneja los capitales, que la inflación pues nos hace perder capacidad adquisitiva, sabe los riesgos que hay a la hora de entrar a uno u otro negocio y sabe cuál es el margen de utilidad que quiere ganar. Así que eso lo maneja muy bien el inversionista y muchas veces es hasta un cálculo algo subjetivo. Sigamos. En el caso del VAN, valor actual neto o valor presente neto, la regla para aceptar el proyecto es que la suma de los flujos de caja proyectados que se han descontado a la tasa de costo del capital, esta tasa de interés que menciono, debe ser mayor a la inversión inicial. O, dicho de otro modo, los flujos de caja sumados pero descontados al presente, sumados menos la inversión inicial, deben ser mayores a cero. ¿Qué significa eso? Esto asegura la recuperación de la inversión y ganancia para el inversionista. Evidente, si vamos a recuperar nuestra inversión con los flujos proyectados actualizados a la tasa que estamos requiriendo ganar, entonces, excelente, recuperamos nuestra inversión y encima ganamos. ¿Eso qué supone? Que esa suma de flujos de caja proyectados tiene que ser más grande que la inversión inicial, ¿verdad? Para que lo permita recuperar. En el caso de la tasa interna de retorno o rendimiento, la cosa es distinta, la TIR. Lo que buscamos es, como dice acá, es más bien aquella tasa de rentabilidad que permite igualar la sumatoria de los flujos de caja actualizados con la inversión inicial. Es decir, vamos a ver cuál es aquella tasa que nos permite recuperar la inversión y no ganar ni perder. Aquella tasa es la TIR. Por eso dice acá. Es decir, es aquella tasa de rentabilidad que permite al inversionista recuperar su dinero y estar en situación de equilibrio, no ganar ni perder. Por último, el coeficiente beneficio-costo, B sobre C, consiste en dividir la suma de los flujos de caja proyectados actualizados a la tasa de costo de capital entre la inversión inicial. Este indicador deberá ser mayor a 1, lo cual significaría que se recupera la inversión inicial y se obtiene ganancia para el inversionista. Habitualmente se suele calcular VAN nomás. Es lo que, bueno, en mi experiencia hemos hecho, ¿no? Y de los dos, entre el VAN y la TIR, la preferencia la tiene el VAN. Y la razón es porque la TIR a veces da ciertas dificultades y cuando da ciertas dificultades es mejor dejarla de lado y concentrarse en el VAN. Porque el VAN es más conservador. Es más conservador porque supone que los flujos de caja proyectados que el proyecto arrojará se invertirán a su vez, se reinvertirán a su vez en tasa del costo de descuento o la tasa de costo de capital que estamos usando. Mientras que en el caso de la TIR asume que los flujos de caja proyectados se reinvertirán a la tasa TIR. Y ahí se plantea una paradoja, porque a mayor TIR es mejor, pero ello significa que los flujos de caja proyectados se reinvertirán en proyectos también a esa tasa TIR, y si la tasa TIR es alta, no hay proyectos que abunden tasas de rentabilidad muy altas, ¿no? Entonces, por esa razón, se asume que el VAN es un método más conservador y por lo tanto el que debe definir si es que hay alguna
contradicción entre ambos. Vamos a las fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas? Tanto del BAN, TIR y beneficio-costo. No voy a incidir mucho en las fórmulas porque la idea es trabajar sobre las funciones. Un instante, voy a ir al chat, no vaya a haber problemas. Ya, parece que todo está saliendo bien. Bien, pero de todas maneras le echamos un vistazo. Acá tenemos que el BAN es igual a la sumatoria de los flujos de caja proyectados, el flujo de caja del periodo 1, el flujo de caja del periodo 2, del periodo 3, así hasta el último, y actualizados, ¿no? El factor de actualización, ya ustedes saben, es 1 entre 1 más i elevado a la n. Entonces, en este caso, sería actualizado un periodo, el flujo de caja del primer periodo. El flujo de caja del segundo periodo, actualizado, pues, 2 periodos. El flujo de caja del tercer periodo, actualizado a la tasa de descuento, 3 periodos, y así sucesivamente. Sumamos estos flujos de caja y a esa suma, que ya está en valor presente, ¿verdad? Porque han sido actualizados, le deducimos la inversión inicial. Ahora, si el BAN es mayor que 0, se acepta el proyecto. De lo contrario, se rechaza. Ese es el BAN. En el caso de la TIR, observe, también tenemos el valor presente de los flujos de caja proyectados, pero en este caso, la incógnita es la I minúscula, es decir, la tasa. Y observen que toda esta parte de aquí, hasta la inversión inicial, es lo mismo que el BAN. Entonces es algo así como, ¿cuál es aquella tasa que permite hacer que el BAN sea igual a 0? Aquella tasa que permite que el BAN sea 0 es la TIR. Porque en esta fórmula lo que hay que hacer es, hay que despejar la tasa. Y eso a través de un sistema de aproximación se logra. Excel lo hace muy rápido, ¿verdad? Bien, una vez que tenemos esa tasa TIR, la tenemos que comparar con la tasa de descuento, costo de capital o la tasa que el inversionista es como mínimo ganar por su dinero. Si la TIR es mayor que la tasa de descuento que se ha establecido, se acepta el proyecto. De lo contrario, se rechaza. Por último, la relación beneficio-costo. También, esta parte de arriba de la fórmula es la actualización de los flujos de caja. En este caso, actualizados a la tasa de descuento o costo de capital. Pero esta vez se divide esa suma entre la inversión inicial. Se divide. El resultado será un coeficiente. Si esa división B sobre C, B sería el beneficio que otorga el proyecto que está dado por el valor presente de los flujos de caja proyectados, y C, el costo, vendría a ser el desembolso inicial, es decir, la inversión inicial. Si esta división B entre C es mayor a 1, se acepta el proyecto, caso contrario se rechaza. Evidentemente, para que sea mayor a 1, pues el numerador tiene que ser más grande que el denominador. Eso significa que los flujos de caja proyectados descontados al presente sean más grandes que la inversión inicial. Bien, entonces como verán, la lógica en estas tres herramientas es el valor presente de los flujos de caja proyectados, ¿verdad? El valor presente de los flujos de caja proyectados. Por eso se les llama también a estos métodos los métodos del flujo de caja neto descontado. Listo, hemos echado un vistazo rápido a las fórmulas. Vamos a las funciones que trae Excel. Esto ya también lo hemos explicado en alguna oportunidad, lo vamos a volver a explicar. Los proyectos o las operaciones se pueden dividir en operaciones de un solo pago y operaciones de series de pagos. Cuando las operaciones son de un solo pago, pues para calcular el BAN, la función BA, para calcular la TIR tenemos la función RRI, y para calcular la relación beneficio-costo, pues dividimos lo que nos dio la función BA entre la inversión inicial. Ahora, cuando las operaciones son
series de pagos. Las series de pagos pueden ser de 4 tipos: periódicas y uniformes, periódicas no uniformes, no periódicas y uniformes, y no periódicas y no uniformes. Ya dijimos también, pero lo podemos repetir. Periódica significa que el intervalo de tiempo que hay entre flujo de caja y flujo de caja tiene que ser el mismo. Cada 30 días, cada 90 días, cada 60 días, etc. Flujo de caja periódico. Uniforme, los valores de los flujos de caja iguales, siempre. Entonces, se dice que la serie es uniforme. Ahora, podrían no ser iguales. Entonces, en ese caso sería periódicas y no uniformes. Y si los intervalos de tiempo en los cuales se dan los flujos de caja no son los mismos, entonces, como por ejemplo el primer flujo a los 90 días, el siguiente flujo a los 60, el siguiente flujo a los 45 días, intervalos de tiempo diferentes, entonces la serie es no periódica. Y ahí los valores pueden ser iguales, con lo cual la serie sería no periódica y uniforme, o los valores de los flujos podrían ser distintos, con lo cual tendríamos una serie no periódica y no uniforme. Entonces, si clasificamos los flujos de caja de ese modo, obtenemos que cuando las series sean periódicas y uniformes, usaremos la función BA para el BAN, la función tasa para la TIR, y en el caso de la relación beneficio-costo haremos lo mismo que en las operaciones de un solo pago. Dividimos lo que salga de aplicar BA entre la inversión inicial. Cuando las series sean periódicas pero no uniformes, es decir, valores diferentes, entonces en el caso del BAN usaremos la función BA, valor neto actual. Y en el caso de la TIR usaremos la función TIR. Hay una función TIR-N, TIR modificada, que se aplica cuando hay una situación de TIR múltiple, y para ello necesitamos conocer la tasa a la cual financiaríamos los déficits esperados, los flujos negativos, y la tasa a la cual reinvertiríamos los superávits, los flujos de caja positivos, ¿no? Y entonces así, pues a través de esta función podremos encontrar verdadera cuando hay más de una. La verdad, repito lo que dije al inicio, si hay problemas con la TIR, nos quedamos con el BAN. De modo que esa función TIR-M, pues imagínense, proyectar cuál será la tasa de reinversión y la tasa de financiamiento. Ya es bastante con proyectar la tasa de costo de capital o costo de oportunidad de capital, ¿verdad? Bien, la relación beneficio-costo sería BNA entre inversión. Cuando las series son periódicas, sean uniformes o no uniformes, es lo mismo. La función para el BAN será el BNA no periódico, valor neto actual no periódico. Para la TIR será la tasa interna de retorno no periódica, TIR no PER. Y aquí, pues, la fórmula que tendremos que usar será lo que nos dio en el BNA no PER, le quitamos la inversión inicial y todo eso lo dividimos entre la inversión inicial, y ese será el coeficiente beneficio-costo. Listo. Podemos ir a nosotros, creo. Vamos al primero. Antes voy a regresar al chat para ver si es que hay problemas. Alguien si me lo indica si es que hay algún problema. Oh, Roger. Ya, pero estás conectado, ¿verdad? He pasado un link con... Ahí dentro del link hay una opción para descargar el archivo que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Es cuestión de descargarlo para poder seguirme. Ahí está lo que estoy explicando. Ah, muy bien. Continúo entonces. Listo. Vamos con el primer ejemplo. Dice, se desea evaluar si se acepta o se rechaza un proyecto que tiene los siguientes supuestos. Demanda una inversión inicial de 2 millones de soles y va a arrojar flujos de ingresos proyectados de 85.000 mensuales. El plazo de evaluación es 3 años y la tasa de descuento que vamos a usar, o costo de oportunidad del capital,
o costo de capital a secas, 15% anual. Ahí hay una pequeña diferencia, voy a comentarlo con el tema de la tasa de descuento, ¿no? Y los términos. Cuando es el inversionista el que tiene su dinero y es el que lo va a invertir, pues se le llama normalmente costo de oportunidad del capital. Ahora, si es una empresa que quiere desarrollar un proyecto y usa el dinero de la misma empresa para invertir en este nuevo proyecto, entonces ahí la tasa de descuento recibe el nombre de WACC, en inglés, ¿no? WACC, en castellano CPPC, costo promedio ponderado del capital. Es decir, a la hora que la empresa toma el dinero para invertirlo en otro proyecto, ese dinero que toma es un dinero que es una mezcla entre el dinero que puso el inversionista y el dinero que puede haber financiado con los bancos. Entonces hay que establecer ahí cuál es el porcentaje ponderado y ese sería, pues, el costo promedio ponderado del tal que serviría para hacer el cálculo, ¿verdad? Y si estamos financiando únicamente con plata prestada, pues la tasa de descuento es la tasa efectiva, el costo del capital, lo que nos va a cobrar el banco, ¿verdad? Listo. Por encima de esa tasa ganaremos. Olvidando o habiendo hecho este paréntesis para comentar la tasa de descuento, yo por ahora a estos ejercicios simplemente les voy a llamar tasa de descuento. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es el cálculo del banco. ¿Qué necesitamos desarrollar para el cálculo del BAN? Lo primero es identificar cuál es la función que vamos a utilizar. En este caso, tenemos una serie, porque los flujos son de 85.000 mensuales. ¿Y qué tipo de serie? Como son mensuales, se asume periódica. Y todos son de 85.000 soles, por lo tanto, serie periódica y uniforme. En nuestro cuadro de funciones, tenemos que cuando la serie es periódica y uniforme, nos conviene usar la función BA para el valor actual, neto y tasa para el cálculo de la TIR. ¿Ok? Entonces, vamos a usar tasa y vamos a usar TIR. Voy a abrir un instante la función BA, que es la que vamos a usar. Entro al menú financiera, donde están las funciones financieras, y ahí ubico la función BA. La abro y observen, dice, devuelve el valor presente de una inversión, la suma total del valor actual de una serie de pagos futuros. Lo primero que voy a explicar es qué hace exactamente esta función con respecto de la en el banco. Y esta función lo que hace es trabajar esta parte de la fórmula. Bueno, ahí lo está marcando, ¿no? Olvidémonos ahí lo que estoy marcando. Lo que quiero decir es que la función BA no calcula el BAN directamente, nos ayuda a calcularlo. ¿Y qué es lo que calcula? Calcula el valor presente de los flujos de caja desde el primero hasta el último. Eso quiere decir que después le vamos a tener que deducir la inversión inicial. ¿De acuerdo? Bien. Segundo, en esta función BA, cuando ingresemos los datos, si es una serie, como este es el caso, entonces la tasa y el plazo deben estar expresados en el periodo en el cual está expresado el pago. En este caso, son los ingresos, están en términos mensuales. Entonces, tanto la tasa de interés como el plazo deben estar en términos mensuales. Bien, eso es lo que tenemos que asegurar. Empezamos entonces con el cálculo de la IEQ, de la tasa equivalente mensual, porque la tasa que tenemos aquí es anual y entonces la tenemos que cambiar a una equivalente mensual. Para eso existe
la fórmula de la I equivalente, que hemos hablado muchas veces, que dice que la tasa equivalente es 1 más I elevado a la A sobre B, todo menos 1. Voy a aplicar esa fórmula para calcular la tasa equivalente mensual. Sería igual, abro paréntesis, 1 más I. En este caso la I es la anual, la que quiero cambiar. Cierro paréntesis y todo lo elevo al 94, abro paréntesis, a la A sobre B, donde A es el periodo en días de la tasa que busco. Busco una tasa mensual, entonces A es 30, dividido entre B. B es el periodo en días de la tasa que tengo. La tasa que tengo es la anual, entonces 60. Cierro paréntesis y resto 1. Ahí lo que estamos es convirtiendo la tasa efectiva, en este caso la tasa de descuento, que es una tasa efectiva, anual en un equivalente mensual. Le damos botón de porcentaje y entonces tenemos que la tasa equivalente mensual es 1.17. ¿Listo? Una vez que tengo la tasa equivalente mensual, ahora vamos a hacer el cálculo de la actualización de flujo. Actualización de flujos. Recuerden que todavía no vamos a calcular el BAN. Y para ello vamos a usar la función BA. Vamos a usar la función BA. Ya explicamos qué es lo que hace BA. Bien, entramos al menú de funciones y ubicamos la función BA, funciones financieras, por cierto. Abrimos BA. Listo. En el argumento tasa vamos a ingresar la tasa mensual que hemos calculado. En el argumento NPER tiene que estar el plazo en meses. Entonces, 3 años lo multiplicamos por 12 para pasarlo a un plazo mensual. 36, ahí me indica. Luego en el argumento pago voy a ingresar los 85.000 que corresponde a los ingresos proyectados que nos va a dar mes a mes este proyecto. BF no hay, podría haber. Y tipo, en evaluación de proyectos se asume como una convención que los flujos de caja siempre serán a fin de periodo. Así que lo vamos a dejar en blanco, también podríamos poner 0. Aceptar. Observen lo que nos da. Nos sale esa cantidad menos 2.484.961.73. Ya dijimos que ese es el valor actual de los flujos de caja proyectados. El tema es cómo leo ese resultado, cómo lo leo. Atención, si usted quiere recibir ingresos mensuales de 85.000 soles durante los próximos 3 años, usted debe desembolsar en el presente 2.484.961.73. Esa es la manera de leer ese resultado. Bien, pero ese no es el BAN, ¿correcto? No es el BAN. Eso es cómo debemos leerlo. Ahora, ese negativo lo que nos está diciendo es que ese debería ser un desembolso para obtener esos ingresos de 85.000, pero no nos está diciendo que el resultado es menor a 0, no, nos está diciendo que será un desembolso. Ok, entonces ahora vamos a calcular finalmente el BAN, cálculo del BAN, y lo que tenemos que hacer primero es cambiarle el signo a ese resultado. Ya está. Y luego hay que deducirle la inversión inicial. Recuerdan que comenté que BA no calcula el BAN, sino solamente el valor actual de los flujos de caja proyectados. Por eso ahí dice, cálculo de la actualización de flujos. Le resto
la inversión inicial de 2 millones. Aceptar. Eso que sale, ahora sí es el BAN. Este es el BAN. Entonces, puedo decir, voy a eliminar esto ahí para pegarlo. Puedo decir entonces, a modo de conclusión, que el proyecto se acepta porque el BAN es mayor a 0. ¿Qué significa 484.961.73? Primero, que al ser positivo vamos a recuperar los 2 millones. Y segundo, que a valor presente vamos a ganar esa cantidad. Listo. Entonces, hemos determinado, pues, que este proyecto conviene. Ahora vamos a aplicar el método de la TIR. Cálculo de la TIR. Y dijimos, vamos a aplicar la función tasa. Entonces, la pregunta es, ¿tasa calcula la TIR? Sí. ¿Pero qué TIR calcula? Calcula la TIR del periodo. ¿Y yo esa la puedo comparar con este 15%? No. Porque al ser los flujos de caja mensuales, lo que va a hacer la función tasa es calcular la TIR mensual, que después debemos convertir a un anual. Entonces, voy a agregar acá, para el cálculo de la TIR anual, primero, vamos a hacer el cálculo de la TIR del periodo. Tasa no va a calcular la TIR anual, salvo que los flujos de caja sean anuales. Pero como son mensuales, entonces la tasa resultante será una mensual. Bien, usaremos pues la función tasa. Usaremos la función tasa. Abro el menú financiera y selecciono la función tasa. Leo. Devuelve la tasa de interés por periodo de un préstamo o una inversión. Ahí está, por periodo. Nos dice que sea la TIR. Ok. En el argumento NPER tenemos que ingresar el plazo, pero ya sabemos, en meses. 3 por 12. En el argumento pago debemos ingresar los ingresos mensuales detectados, 85.000. En el argumento BA debemos ingresar la inversión inicial. Y ojo, aquí debemos respetar los signos. El pago, al ser una entrada, lo estoy colocando con signo más. El BA, que corresponde a la inversión inicial, es un desembolso. Entonces lo debo ingresar con signo menos. Menos 2 millones. BF no hay, podría haber un valor residual. Y si lo hubiere, entraría ahí con signo más, ¿no? Porque el valor residual es una recuperación de la inversión. Y tipo lo dejamos en blanco. Aceptar. 2.51%. Esa es la TIR mensual, ya lo hemos dicho. Ahora vamos a hacer el cálculo de la TIR anual. Para ello, voy a utilizar esta misma fórmula que utilicé para convertir la tasa de descuento anual en una mensual. Ahora la voy a usar para convertir esta TIR mensual en una anual. Igual, abro paréntesis, 1 más la tasa mensual, cierro paréntesis, elevado, abro paréntesis, a la A sobre B, donde A es el periodo en días de la tasa que busco la anual, entonces 360, sobre B, B es el periodo en días de la tasa que tengo,
La tasa de 2,51 que tengo es una mensual, entonces 30. Cierro paréntesis y resto 1. Ahí lo que estoy haciendo es transformando la tasa mensual en un equivalente anual. Ya sabemos que normalmente pues las tasas regresan en términos anuales, así que pues eso es lo que estoy haciendo. ¿Ok? Vamos a la conclusión. Entonces, conclusión, hablando del método de la TIR. El proyecto se acepta porque la TIR es mayor que la tasa de descuento. ¿Sí? La tasa de descuento es 15 y el proyecto está arrojando una rentabilidad de 34,6. Eso significa que el inversionista va a ganar por encima de lo que tiene estimado. Listo. Y ahora vamos con lo último, el cálculo de la relación beneficio-costo. Cálculo del coeficiente B sobre C. Listo. Vamos a aplicar una fórmula muy sencilla. Lo dice acá. Lo que nos dio en BA lo dividimos entre la inversión inicial. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos a nuestras fórmulas, el coeficiente beneficio-costo es la división del valor presente de los flujos de caja proyectados entre la inversión inicial. Pero ¿cómo calculamos esa parte de arriba hace un rato cuando hicimos el cálculo del BAN? Lo hicimos con BA. Por eso digo que la relación beneficio-costo sería pues lo que calculamos con BA y dividido entre la inversión inicial. Esa es la razón. Entonces voy a copiar aquí, lo voy a poner K para que esté ahí de referencia. B sobre C será igual a BA dividido entre inversión inicial. Y de paso que ganamos tiempo, ¿no? Porque ya lo tenemos trabajado el BA. Ojo, el BA lo tenemos acá, ¿cierto? Pero con negativo. Así que lo voy a jalar con menos para que le cambie el signo. Ya está, ya lo estoy jalando. Y lo voy a dividir entre la inversión que la tengo acá arriba. Enter. 1,24. ¿Qué significa 1,24? Que por cada general, que por cada sol invertido vamos a ganar 24 centavos. Entonces, de frente, si estuviéramos aplicando el método del coeficiente beneficio-costo, la conclusión sería que el proyecto se acepta porque B sobre C es mayor a 1. Bien. Entonces, hemos usado la función BA, la función tasa, para calcular BAN y TIR respectivamente, y hemos aprovechado la función BA para calcular la relación beneficio-costo. Un instante al chat para que me indiquen si es que hay alguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Están ahí, verdad? ¿O no?
Estamos bien entonces. Sigamos. Listo. Ok, vamos con el ejemplo 2. Se tienen 3 proyectos y se desea determinar cuál deberá aceptarse considerando los siguientes datos. No voy a entrar en detalle, pero si queremos comparar proyectos, la inversión inicial que se considere para los 3 debe ser la misma. ¿De acuerdo? Porque si no, no sería pues muy justo, pero eso es lo que debería procurarse. Segundo, el horizonte de evaluación de cada de los 3 proyectos deben ser pues los mismos. En este caso, estamos hablando de 24 meses para los 3. No sería justo comparar proyectos con diferentes vidas. Habría que ver la forma de establecer una equivalencia. Ahora, ya digo, la opción inicial eventualmente no podría no ser la misma, ¿no? Pero lo ideal, para que sea una comparación, pues, más justa. Bien, acá la inversión inicial es 3,5 millones. La tasa de descuento que vamos a usar es 20% anual. Y el proyecto 1 nos dice que el primer periodo, el primer mes, tendrá un déficit de 1.500 y luego, a partir del segundo, cubre su punto de equilibrio y pues tiene ingresos que van creciendo. Es el comportamiento natural. Ahora, el proyecto 2 tiene un flujo de caja que es uniforme. 180,000 de ingresos produce los 24 meses. Entonces tenemos una serie que es periódica y uniforme en el periodo 2, porque en el proyecto 2, perdón, porque en el proyecto 1 la serie es periódica no uniforme. Y en el proyecto 3 también tenemos en el primer periodo, segundo y tercero déficits. Todavía no se cubre el flujo, el punto de equilibrio. Y a partir del cuarto mes recién se supera y a partir de ahí hay ingresos crecientes, no tiene otra tendencia de crecimiento. Entonces lo que queremos saber es cuál de los 3 proyectos nos conviene. Y acá hay un detalle, podrían ser mutuamente excluyentes o no necesariamente. En todo caso, si no son mutuamente excluyentes, tendremos que escoger el que tenga mayor van o la mayor TIR, ¿verdad? Sean mutuamente excluyentes o no, ¿de acuerdo? Porque si los 3 tienen van positivo, significa que los 3 me convienen, pero si tengo que escoger uno, entonces escogeré el que tenga el mayor van. Bien, vamos entonces a desarrollar nuestro cálculo y lo primero que vamos a hacer es pues convertir esta tasa de descuento que es anual en una tasa de descuento equivalente mensual. Ok, vamos entonces. Cálculo del BAN. Primer paso, cálculo. Primer paso, cálculo de la I equivalente mensual. Ya lo hice en el ejercicio anterior, así que me voy a copiar la fórmula. Me voy a copiar la fórmula. Lo tengo. Y la voy a ejecutar. Sería 1 más la tasa de 20, cierro paréntesis, todo esto elevado, abro paréntesis, a la 30 sobre 360, cierro paréntesis y resto 1. Le edito.
1 más 20% elevado a la 30 sobre 360 menos 1. Bien. Esa sería entonces la tasa equivalente mensual. Ahora sí, vamos con el cálculo de la actualización de flujos. ¿Por qué pongo esto? En el caso del proyecto 1, al ser la serie periódica no uniforme, entonces la función será BNA, valor neto actual. Vamos a entrar. Entro al menú y selecciono la función. Leo primero. Dice, devuelve el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros. Parecería que fuera el BAN, ¿no? Porque dice, devuelve el valor neto presente. Valor neto presente podría pensarse que es lo mismo que valor presente neto. En verdad, lo que hace el BNA, vamos a la fórmula, es esta parte del BAN. Nuevamente, solo calcula el valor actual de los flujos de caja desde el primero hasta el último. ¿Qué falta para que sea BAN? Deducirle la inversión inicial. Listo. Entonces, por esa razón estoy colocando acá que vamos a calcular la actualización de los flujos y lo haremos con la función valor neto actual. La función valor neto actual. Ok. ¿Cómo trabaja esta función? Veamos. Abro el menú financiera y dentro del menú financiera selecciono BNA. Observen que el BNA parte del valor 1. Era evidente que no incluía la inversión inicial. Y aquí hay dos maneras de utilizar la función. Yo puedo ingresar uno por uno los 24 flujos de caja que tengo. No es una buena idea, ¿no? O puedo ingresar en el argumento valor 1 el rango de los 24. Esa sí es una buena idea. Es lo que vamos a hacer. Entonces, tasa, primero marco la tasa mensual, el 1.53%. Y ahora en el argumento valor 1 voy a marcar el rango desde el periodo 1. Ojo, cuidado con marcar desde la inversión inicial. En este caso del mes 1, marco el rango hasta el mes 24. Listo. Y le damos a aceptar. Voy a mover esto un poquito más acá. Ya está. La pregunta es, ¿y ese es el BAN? Y ya sabemos. No. Lo que hemos hecho es la actualización de los flujos desde el primero hasta el último. ¿Qué necesitamos para que sea el BAN? Pues deducirle la inversión inicial. Cálculo del BAN. A esta cantidad que hemos obtenido, le vamos a deducir un segundito, ya está. A esta cantidad que hemos obtenido, le vamos a deducir la inversión inicial. Pero yo tengo arriba la inversión inicial en el flujo cero con signo negativo. Así que voy a hacer una suma. ¿Puedo hacer la suma del flujo cero? No, mejor no. Voy a poner así, menos la inversión inicial, porque la tengo aquí, en una celda aparte, ¿no? Cuando uno no la tiene en una celda aparte y quiere copiar el BAN para los otros, valdría la pena amarrarlo. Y lo voy a dejar con esa celda donde está la inversión inicial con signo positivo. Ok, me está saliendo un BAN negativo. Me está saliendo un BAN negativo. Voy a hacer lo siguiente, voy a mover esta celda acá.
Voy a eliminar esto por un instante, ¿de acuerdo? Y esto también. Porque quiero acá al costado derecho hacer el cálculo del BAN para el proyecto 2 y después para el proyecto 3. Entonces solamente aquí arriba voy a poner que usé la función BNA ¿de acuerdo? Para calcular la actualización de los flujos de caja proyectados. Y para calcular, esto lo voy a poner, sí, ahí lo voy a dejar. Bien, vamos ahora a calcular el BAN del proyecto 2. Y aquí voy a usar la función BA. Hay un detalle. ¿Podría usar la función BNA también? Sí. Sí. Si es que la tengo así ya los flujos en una tabla, también podría usar BNA. Ahora lo vamos a ver. Pero voy a usar BA porque la serie es periódica y uniforme. Entro al menú. Voy a cambiarle primero el formato. Ya está. Entro al menú. Selecciono la función BA. Marco la tasa mensual, que es 1.53. Marco el número de periodos mensuales, que son 24. Marco el pago, que es 180.000, cualquiera. BF no tengo y tipo lo dejo en blanco. Luego, tengo que cambiarle el signo, eso ya lo hemos explicado. Le cambio el signo. Ya está. Y luego le deduzco la inversión inicial. Le deduzco la inversión inicial. Listo. En este caso, el BAN es positivo. Este proyecto sí me convendría, el anterior no. Vamos a ver el tercero. Y para el tercero, como es un flujo de caja periódico no uniforme, voy a hacer lo mismo que hice en el proyecto 1. La pregunta es, ¿me puedo copiar lo que hice ahí? Sí, pero antes de copiar, a la inversión inicial que estaba en C4, la voy a fijar con F4. Y en el cálculo de la actualización de los flujos, a la tasa mensual de 1.53 también la voy a fijar con F4. Entonces, si hago eso, ahora sí puedo marcar el rango de estos dos y copiar para el proyecto 3. ¿Sí? Para ganar tiempo, porque tenemos armados los flujos de caja, entonces yo puedo copiar. Comentaba, ¿podría haber usado BNA en lugar de BA en el proyecto 2? Sí, porque hay una situación que es la siguiente. Miren, BA, luego tengo BNA y después BNA no periódico. Luego tenemos tasa, luego TIR y después TIR no periódico. Entonces, ¿por qué es que puedo hacer eso? BA no puede hacer lo que hace BNA, pero BNA puede hacer lo que hace BA. BNA no puede hacer lo que hace BNA no PER, pero BNA no PER puede hacer lo que hace BNA. Tasa no puede hacer lo que hace TIR, pero TIR puede hacer lo que hace tasa. TIR no puede hacer lo que hace TIR no PER, pero TIR no PER puede hacer lo que hace TIR. Entonces, por esa razón es que acá hubiera podido usar también BNA. Lo voy a hacer acá abajo para comparar los dos resultados. Abro BNA, la tasa de descuento, la mensual, y en el valor 1 marco el rango desde el flujo 1 hasta el flujo 24 y le doy a aceptar.
Y a ese resultado le deduzco la inversión inicial. Y entonces ahí tengo el BAN. Entonces perfectamente hubiera podido usar BNA y en ese caso no hubiera tenido el tema de cambiarle el signo. Ok, lo voy a dejar con la función que corresponde, en este caso BA. Vamos ahora con el cálculo de la TIR. Cálculo de la TIR. Bien, entonces, ya sabemos que lo primero que vamos a hacer es el cálculo de la TIR del periodo, porque son flujos mensuales. Empezamos. Aquí usaré la función TIR. Acá usaré la función tasa. Y acá también usaré la función TIR. ¿Correcto? Listo. Ya saben que en el segundo podría eventualmente usar TIR. Bien. ¿Cómo sería acá? Empezamos. Abrimos el menú Financiera y seleccionamos la función TIR. TIR tiene dos argumentos, valores y estimar. En verdad, el estimar lo tienen todas las funciones que calculan la TIR. Lo tiene tasa, lo tiene TIR y lo tiene TIR no. TIR menú. ¿Qué cosa es el estimar? Hacemos clic. El estimar es un número que el usuario estima que se aproximará al resultado de TIR. Se asume 0,1, es decir, 10% si se omite. ¿Qué significa eso? Vamos a la fórmula de la TIR. Nosotros hemos dicho que en la fórmula de lo que se trata es de despejar aquí la I minúscula, porque esta I minúscula es la TIR del periodo. Ahora, para hacerlo, Excel hace un sistema de iteraciones. Comienza a tantear. Pero para hacerlo tiene que partir de un valor. Ese valor con el que parte es 10%. Hace una serie de iteraciones, según he revisado, hace como 20, y normalmente encuentra la TIR. Unas veces en las que, por X razón, por las características de los flujos, no la encuentra y arroja un error. Entonces nosotros debemos cambiar ese estimar. Subirlo o bajar, tener una tasa mayor a 10% o menor a 10%. ¿Cómo saber si es mayor o menor? Mirando los flujos de caja. Si los flujos de caja son muy grandes, es obvio que la TIR que va a salir es bien alta. Entonces, que Excel comience a tantear con una tasa mayor a 10%. Puede ser 20, puede ser 30. Le escriben nomás. Caso contrario, con una tasa menor del 10%. Para eso sirve el estimar. Repito, ese estimar está tanto en la función tasa como en la función TIR, como en la función TIR no per. Listo. Entonces, habíamos abierto la función TIR y ese argumento estimar lo llenaremos solo si se muestra un error. Es decir, en principio lo dejamos en blanco. En el argumento valores voy a marcar el rango desde la inversión inicial, desde el flujo 0, esta vez sí, hasta el último, 24. Nada más aceptar. Lo que salga es una tasa que está en el periodo de los flujos. Y como los flujos son mensuales, pues esa TIR es la TIR mensual. Ahora lo que voy a hacer es el cálculo de la TIR anual. Y para eso, pues aplicaré la fórmula de la tasa equivalente. Esta fórmula de acá. Bueno, no la voy a poner porque quiero al costado acomodar la TIR de los otros. Entonces ya ustedes saben que es un cálculo de la tasa equivalente. Igual, abro paréntesis, 1 más la tasa mensual que tengo de 1.2, cierro paréntesis, elevado, abro paréntesis, a la A sobre B, donde A es el periodo en días de la tasa que busco, 360, sobre B,
B es el periodo en días de la tasa que tengo. La tasa que tengo es la mensual, entonces 30. A todo le resto 1. Bien, en este caso, la tasa resultante me está saliendo 15.5 y lo que el inversionista demanda es 20. Entonces, evidentemente, no conviene. El BAN también ya nos había dicho que no conviene. Vamos ahora a usar, en el caso del proyecto 2, la función. Y para ello, entramos al menú, abrimos la función tasa y ya sabemos, el número de periodos, los 24 meses. En pago, pues los 180.000 con signo más. En el BA, la inversión inicial con signo menos. Menos la inversión inicial. BF no hay y tipo lo dejamos en blanco. Observen que también en el argumento oculto tenemos al estimar. No lo vamos a llenar en principio. Le damos a aceptar, salió una tasa, no lo necesitamos modificar. Listo. Esta es una tasa mensual. Ahora me voy a copiar la fórmula que hice al costado a la derecha. Y en este caso, la tira anual es 23.2, es mayor al 20%. Entonces, al igual que lo me dice el BAN, el proyecto 2, sí, frente al proyecto 1, nos conviene. Vamos a copiar lo que hicimos en el proyecto 1 para el proyecto 3. ¿Ok? Me copio lo que hice. Ya está. Me copio la anualización también. 29.4. Ahora, ¿cuál de los tres elijo? Evidentemente, el proyecto 3 tiene un BAN mayor que el proyecto 2 y tiene una TIR mayor a la del proyecto 2 también. Finalmente, de la relación beneficio-costo, cálculo del coeficiente B dividido entre C. ¿Y qué vamos a hacer acá? Pues vamos a usar lo que nos dio el BNA y eso lo vamos a dividir entre la inversión inicial. Ya está. Lo que nos da es el coeficiente beneficio-costo. 0.9. 0.9. Evidentemente, ya sabíamos que ese proyecto no nos convenía. ¿Qué significa 0.9? Por cada sol invertido vamos a perder 90 centavos. Vamos con el proyecto 2. Cambiarle a lo que dio. Voy a cambiar el formato primero aquí. Ya está. Voy a cambiarle de signo a lo que nos dio la función BA. Recuerden, le estoy cambiando el signo para que me dé positivo. No puedo dividir el negativo. Y eso lo divido entre la inversión inicial. Ahí estoy haciendo BA entre inversión inicial también. Ahora me da 1. Casi, ¿no? Pero en verdad es un poquito más de 1. Vamos a ver. Sí, 1.03. No es 1 exacto. Y eso porque el BAN está bien cercano a 0. 92. Pero en verdad es 1.03. Y luego, para el tercero voy a copiarme previo F4 para la inversión inicial. Voy a copiarme lo que hice para el proyecto 3. 1.11. Listo. La conclusión para los tres
La conclusión sería que se acepta el proyecto 3 por tener el mayor van y la mayor TIR y el mayor B sobre C. Listo, esa sería nuestra conclusión. Una sola conclusión para los tres. Y aquí hemos trabajado BNA, BA, TIR y tasa. Voy brevemente al chat para que me indiquen si es que hay alguna pregunta. Vamos con el tercero entonces. Ejemplo 3. Un proyecto cuenta con la siguiente información. Tenemos un flujo de caja adaptado para las fechas que tenemos en cada caso. Y nos dicen que considerando que la inversión inicial es 1.250.000 y que esa inversión está prevista para el 15 de diciembre del 18, nos piden determinar si conviene o no aceptar este proyecto, tomando en cuenta que la tasa de descuento es 25% anual. Lo primero que hay que hacer cuando tengamos fechas es ver si la serie es periódica o es no periódica. Y eso lo podemos hacer restando las fechas. Resto las fechas. En este caso estoy restando las dos primeras. Para averiguar cuántos días hay entre una fecha y la otra. Hay 45 días. Ahora voy a copiar esa fórmula hacia abajo para ver cuántos días hay entre flujo y flujo. Y me doy cuenta que la cantidad de días que hay entre flujo y flujo no es la misma. Por lo tanto, estoy frente a una serie que es no periódica. Ello significa que vamos a utilizar BNA no per y TIR no per. Listo. BNA no per y TIR no per, ambas, primer tema que hay que tener en cuenta, trabajan sobre una tasa anual con base de 365 días. Esa es la forma con la que trabaja. Nosotros acá en Perú, cuando decimos anual, para nosotros es anual base 360. Entonces, si yo tengo esta tasa de descuento que dice 25% anual, inmediatamente yo sé que anual es con base 360. Pero no podría usarla para calcular el BAN con BNA no per. Tengo que convertirla a una de 365 días. Entonces, ese es el primer paso. Cálculo del BAN. Y el primer paso sería cálculo de la tasa de 365 días. Lo primero que voy a hacer. Y bueno, la fórmula de la tasa equivalente. 1 más la tasa de 25%, cierro paréntesis. Y esto lo voy a elevar a la 365 sobre 360, todo menos 1. Entonces ahí estoy convirtiendo la tasa de descuento que es de 360 a una de 365 porque así pide la función BNA no per. Ahora, 25.4, voy a hacer el cálculo del BAN. Y ahora usaré la función valor neto actual no periódico. Veamos cómo ingresar los datos. Lo primero, siempre hay que tener en cuenta, es que cuando a mí me den una tabla, ya sea que esté en el ejemplo anterior, aquí, o ya sea que esté en este tercero,
Lo primero que tengo que asegurarme es que siempre en la tabla esté consignada la inversión inicial. Y en este caso no está. El 1.250.000 no está. Y tampoco está su fecha. Entonces, lo primero que tengo que hacer es colocarla en la tabla porque voy a marcar el rango. Voy a mover todo esto una posición hacia abajo. Esto ya no lo necesito. Para dar espacio a la fecha de la inversión, que es 15 de diciembre del 18. Y para dar paso a la inversión, que es 1.250.000 y que siempre la debemos ingresar con signo negativo, porque es el desembolso inicial. Listo. Voy a copiarme el formato para que esto esté con la misma operación. Ahora sí puedo usar la función BNA no periódico. Entro al menú y busco la última de la lista, BNA no periódico. Como tasa marco la tasa de descuento de 365 días. En valores, acá sí voy a marcar el rango completo desde la inversión inicial hasta el último valor. Y en fechas, voy a marcar el rango desde la fecha de inversión hasta la última. Y le doy a aceptar. En este caso, lo que salga es directamente el BAN, porque ya estoy agarrando dentro del rango la inversión inicial. Y es así como trabaja esta función, agarrando la inversión inicial completamente. Bien, entonces, la conclusión es que el proyecto se rechaza porque el BAN es menor a 0, es negativo. ¿Qué significa menos 22.391? Que si invertimos no vamos a recuperar nuestro dinero y más bien vamos a perder esa cantidad. Veamos qué nos dice la TIR. Ahora, para calcular la TIR usaré la función TIR no periódica. Cálculo de la TIR, pero un detalle. La TIR que va a calcular TIR no per es una TIR de 365 días que después transformaré a 360. ¿De acuerdo? Porque así trabaja. Entonces usaré TIR no per. Esa es la función. Abro el menú financiera y selecciono TIR no per. Atención. En valores voy a marcar todos, desde la inversión inicial hasta el último. Y en fechas voy a marcar todas, desde la fecha de la inversión hasta la última. El estimar lo dejo inicialmente en blanco y luego, si es necesario, lo cambio. Aceptar. Vamos a darle porcentaje y un par de decimales. 23.43%. Ahora voy a hacer el cálculo de la TIR 300, TIR anual para nosotros, ¿no? Ya saben, anual es 360. Usaré la fórmula de la tasa equivalente. Paréntesis. 1 más la TIR que he calculado de 23.43. Cierro paréntesis. Lo elevo, abro paréntesis, y ahora el exponencial será 360 sobre 365. 360 sobre 365. Y a todo le resto 1. Será un poquito más chica la TIR. Voy a copiar el formato. 23.08. Conclusión. Pues el proyecto se rechaza porque la TIR
es menor que la tasa de descuento. La tasa de descuento es 25% y la TIR que nos ha salido es 23%. No nos conviene este proyecto. Entonces, como vemos, tanto el BAN como la TIR pues están de acuerdo. Para terminar, cálculo del coeficiente B sobre C. Y para ello vamos a aplicar la fórmula. ¿Cuál? Vamos a nuestro cuadro de funciones. BNA no PER, lo que dio el BNA no PER, le vamos a deducir la inversión inicial y todo lo vamos a dividir entre la inversión inicial. ¿Ok? Lo que nos dio el BNA no PER. Ya está. A eso le voy a restar la inversión inicial. Pero yo tengo la inversión inicial en mi tabla con signo menos. Así que la voy a sumar para que en verdad la reste. Listo. Voy a cerrar paréntesis. Voy a abrir el paréntesis al inicio. Y a todo eso lo voy a dividir entre la inversión inicial. Pero yo tengo la inversión inicial en mi tabla con signo negativo. Así que lo jalo con negativo. Menos la inversión inicial. Ya está. Estoy jugando con los signos, ¿no? Oh, fallé. Nuevamente. Lo que nos dio el BNA no periódico. Le deduzco la inversión inicial esto lo divido, claro, pero esto de acá, esto, menos el 1.250.000, en verdad ese es un valor negativo, ¿cierto? Todo eso le voy a cambiar el signo adelante. Ya está. Y ahora, eso lo voy a dividir entre 20C. Ah, me está saliendo entre 1.250.000. 1.02. Miren, en este caso, vamos a confirmarlo. En este caso, B sobre C me está diciendo que el proyecto se debe aceptar. Pero vamos a hacer una confirmación. Voy a calcular la tasa diaria pragmáticamente. Vamos a calcular el número de días que hay acá. Listo. Y ahora vamos a actualizar flujo por flujo con la tasa diaria. La tasa anual es 25% y vamos a calcular la tasa equivalente diaria. Uno más 25%. Lo que estoy haciendo es confirmar lo que nos ha salido con las fórmulas. Y para ello estoy calculando la tasa diaria equivalente. Ahí está. Y ahora voy a traer cada flujo a esa tasa diaria equivalente elevado al número de días que hay hasta la fecha. Listo. Ese es el valor presente. Ahora lo voy a copiar. Ya está. Ya tengo el valor presente de cada uno. Y tengo la inversión inicial. Y ahora voy a sumar todo.
y de esa manera comprobaremos. Listo. Efectivamente, el valor presente neto o van es menos 22.391. Ahora yo me voy a quedar aquí con la suma solamente del valor de los flujos de caja desde el primero hasta el último, que fue lo que hicimos aquí. ¿Recuerdan? Ah, ahí está el problema. Sí. Este es el valor presente, que es la suma de los flujos de caja desde el primero hasta el último. Y ahora, esta cantidad la vamos a dividir entre la inversión inicial, que es 1.250.000. Ahora sí, no me funcionó en el otro caso la fórmula. Tenía que ser 0.98, porque si no, el BAN dice que no se acepta, la TIR dice que no se acepta B entre C, no puede decir lo mismo, cosa contraria, ¿verdad? 0.98. ¿Qué quiere decir? Que por cada sol invertido vamos a perder 2 centavos. Bien, lo hemos confirmado entonces acá con nuestras fórmulas. Voy al chat brevemente. Hola Roberto. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Esa última parte la hice un poco rápida para confirmarlo porque la fórmula no me funcionó. Eso de BNA, eh, ahí hice algo malo de repente. Pero lo saqué haciendo el valor presente uno por uno con la tasa diaria. Ustedes ya lo vieron. Y después lo dividí entre la inversión inicial. Bueno, nos vemos entonces. ¿Sí? Gracias, Becky. Ok, nos hemos pasado media hora. Hemos revisado entonces las funciones que nos permiten calcular el BAN, la TIR y la relación beneficio-costo, y ahí tienen unos modelos de cómo hacerlo con Excel. Comenté al inicio y lo repito, ¿no? Se suele usar BAN y TIR, nada más. Y en el peor de los casos, el BAN es el que define. Muchas gracias. Que descanse. Nos vemos la próxima. Bye. Chao, Becky.